está todavía. Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a la Academia Asomega por la invitación a estar aquí. Es un privilegio compartir con vosotros mi entusiasmo por la medicina. En mi caso, con la autorización de la doctora Couce, me he permitido cambiar un poquito el título, ya que yo soy cardiólogo de adultos. Entonces, no me sentía tan confortable y además con la maravillosa exposición que ha hecho la doctora Couce del neonato y la pediatría, yo creo que mejor me dedico a lo que yo hago, que es el adulto. Y de lo que se trata es de compartir con vosotros sobre la insuficiencia cardíaca. Y algo que es importante es entender y conocer el corazón. El corazón es un órgano muy importante de nuestro cuerpo porque cuando se para todo se detiene. Y eso es así. Pero lo más importante es que tiene muchísimas oportunidades terapéuticas. Es complejo, y es lo que quiero transmitir con vosotros, pero sobre todo cuando algo en esta vida tiene una solución, pues ya no es un problema. Y eso es, y hablando de trayectoria y vida, tengo la suerte de trabajar en una especialidad que me ha dado un sinfín de satisfacciones porque es ayudar al paciente a mejorar su calidad de vida y a mejorar y aumentar su vida también. Entonces, bueno, el corazón os lo presento, ya lo sabéis, es un órgano muy importante, es el que manda 5 litros de sangre por minuto. Y siempre hablamos del aparato cardiovascular, que es el corazón, es el pulmón y es la circulación, porque es el encargado de llevar oxígeno y nutrientes a todo el cuerpo. Y es un órgano interesante, es de hecho una bomba, mejor son 2 bombas. Hay sístole y diástole, porque el corazón se contrae y se dilata, hay válvulas de entrada y de salida, hay un circuito doble, el corazón derecho y el corazón izquierdo, hay un ritmo cardíaco y hay las arterias coronarias que son las que lo nutren. Y hay válvulas. ¿Y las válvulas por qué? Porque son puertas que hacen que la sangre vaya en una sola dirección. Y si no funcionan bien, hacen que la sangre vaya en una dirección equivocada. Entonces, bueno, pues de ahí la importancia de que cada puerta abra cuando tiene que abrir y cada puerta cierre cuando tenga que cerrar, para que la sangre se comunique entre las cámaras y vaya al pulmón o vaya al resto del cuerpo. Y además las arterias coronarias, que son las que llevan la sangre para irrigar y nutrir el corazón. Y cuando una de ellas pues, se obstruye, lo que ocurre es que queda una zona del corazón con falta de riego sanguíneo y se muere. Y el problema está que el músculo cardíaco cuando se muere, pues la verdad es que es muy difícil regenerarlo y queda dañado para siempre. Y no es igual un infarto que ocurra en una arteria que es la más central, que lleva sangre a mucho más cantidad de miocardio que cuando es periférico, con lo cual ningún infarto es igual a otro. Y además la conducción eléctrica. El corazón es un órgano que tiene una conducción eléctrica y es un marcapasos natural, es decir, y esto es lo que explica que se pueden hacer los trasplantes, un órgano que se desconecta del donante y que se transporta frío en una nevera parado y que se le sutura en el receptor durante el trasplante, le entra sangre y empieza a latir solo. Yo la primera vez que vi esto de residente dije, no he visto nada más impactante en mi vida. Y además de la estimulación del corazón, pues hay un tendido eléctrico que hace que cada cavidad se contrae cuando tiene que contraerse. Entonces, pues tiene que estar perfectamente coordinado para que cada cavidad se abra y las válvulas, que le llegue la sangre cuando tienen que... Y un poco para ver esto con más detalle, pues tenemos aquí este vídeo en el cual veis que hay la parte izquierda del corazón, la parte derecha del corazón, la sangre viene de las cavas desde todo el cuerpo sin oxígeno, por eso es la sangre azul, llega al ventrículo derecho y por la arteria aorta va al pulmón. En el pulmón la sangre se oxigena, es decir, se vuelve roja porque tiene contenido en oxígeno, llega por las venas pulmonares a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y de aquí pasa a la arteria aorta y va hacia todo el cuerpo. Y esto es lo que ocurre en cada latido. Fijaros si es importante que el corazón se contraen a la vez, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, por eso deben seguir acompasados, pero el derecho manda la sangre al pulmón y el izquierdo manda la sangre a todo el cuerpo. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues es la incapacidad del corazón de bombear sangre en la cantidad suficiente para abastecer las necesidades del organismo.
Y realmente cualquier enfermedad del corazón, que es lo que llamamos cardiopatías, puede llevar a la insuficiencia cardíaca. De hecho, la insuficiencia cardíaca no es una enfermedad, es un síndrome. Las enfermedades son las enfermedades del corazón, que puede, si se dañan las arterias coronarias, es la cardiopatía isquémica, si se dañan las válvulas, es la cardiopatía valvular, si se daña el músculo, es una miocardiopatía, si hay un efecto congénito, pues es una cardiopatía congénita. La cardiopatía isquémica, por ejemplo, es cuando por obstrucción de una de las arterias coronarias se origina un infarto y que en el infarto pues queda una zona del corazón. No sé por qué me va esto tan deprisa. Las lesiones en las válvulas, pues también las válvulas tienen que abrirse cuando tienen que abrirse y cerrarse cuando tienen que cerrarse, pero a veces una válvula, que esta es la válvula normal, son como pétalos de rosa que se abren y 60 veces por minuto y se cierran, pero cuando se daña, pues por una degeneración, por una infección, por un infarto y que se puede, bueno, pues la válvula enferma a veces no abre bien, a veces no cierra bien y a veces ni abre ni cierra bien. Eso es un desastre. Y a veces el músculo cardíaco, a veces el músculo puede ser más grueso de lo normal y con lo cual la cavidad queda muy pequeña, o a veces el músculo se dilata el corazón, un músculo débil que no puede contraerse, esto es la miocardiopatía dilatada. Y caracterizamos, pues cuando es un problema de que el corazón es muy grueso y la cavidad pequeña, de disfunción diastólica, porque el daño está cuando no se puede el corazón llenar, a diferencia de la disfunción sistólica, que es cuando el corazón lo que tiene es poca fuerza y lo que no puede es bombear. Y ahora vamos a poner todo en perspectiva, el ritmo cardíaco, la contracción auricular y la ventricular, que es la sístole, la diástole. Aquí veis de nuevo el ciclo cardíaco, la sangre que viene de todo el cuerpo, va al pulmón, del corazón izquierdo va a todo el cuerpo. Y veis que hay un impulso eléctrico que nace siempre ahí, en el nodo sinusal, de ahí se transmite a toda la aurícula y luego a la aurícula izquierda y hace que se contraigan las aurículas y después pasa al ventrículo para que luego se contraigan los ventrículos. Y esto tiene que ser así, acompasado, la aurícula y el ventrículo. Por eso cuando hay arritmias en que esto va a lo loco, pues es un descontrol. Y es importante el recordar la sístole auricular primero, pasa al ventrículo, la sístole ventricular y así todo y que las válvulas se abran cuando haya que abrirse. Veis que la válvula mitral se está abriendo, la válvula tricúspide, y que lo que ocurre cuando hay un ataque cardíaco, un infarto. Veis que el corazón del ventrículo izquierdo ya no se contrae y se va acumulando la sangre, y la sangre se va acumulando y aumenta la presión en la aurícula izquierda. En la aurícula izquierda lo que hace es que aumenta la presión retrógrada en el pulmón. Y en el pulmón, por aumento de la presión de los vasos pulmonares, primero se bombea menos sangre hacia adelante y en el pulmón se empieza a acumular líquido. Y esto es lo que hace que el paciente experimente disnea, porque el pulmón está ocupando de líquido, porque el corazón izquierdo no puede bombear. Y esto es la insuficiencia cardíaca, que baja, aumenta el líquido en el pulmón y causa fatiga, y que, por otra parte, se envía menos líquido a la sangre, y esto es el bajo gasto que llamamos la insuficiencia cardíaca. Y con esto ya habéis aprendido lo que es la insuficiencia cardíaca. Bueno, entonces la insuficiencia cardíaca es la incapacidad del corazón para bombear suficiente sangre para abastecer las necesidades del cuerpo. Y siempre hay los síntomas importantes, que se acumula líquido en los órganos anteriores, pues en el pulmón, o en el hígado, o en las piernas, etc., y que causa fatiga, edema, ahogo, y por otra parte sale menos sangre del corazón, con lo cual disminuye el aporte de sangre a los tejidos, y esto produce cansancio, hipotensión, falta de apetito, mala la digestión, etc. Entonces nosotros lo que decimos es que la salud y los factores de riesgo, y esto es algo, entidad que es prevenible y tratable. ¿Por qué? Porque siempre hay factores de riesgo que causan daño al corazón, y daño al corazón, pues si uno tiene colesterol alto, que tiene hipertensión, diabetes, sedentarismo, puede facilitar arteriosclerosis, y esto produce un infarto y que puede causar un daño en el corazón en cuantía suficiente que el corazón no funcione bien, y eso es insuficiencia cardíaca, y a veces se llega a una situación avanzada que hace que con ningún tratamiento pues, de los normales pues el paciente pues fallece. Pero las buenas noticias es que para cada uno de estos estadios hay tratamiento. Entonces, controlar los factores de riesgo, para cuando hay ya un daño en el corazón, ver cuál es y tratar la causa no es igual, pues tratar si hay una lesión en una válvula o si es un riego sanguíneo,
Y también cuando tienes insuficiencia cardíaca, cómo hay que tratarla, y cada vez hay más cosas, y evitar de las descompensaciones. Entonces tenemos primero los fármacos, muchísimos. Hay muchísimos fármacos, cada vez más. Diferente mecanismo de acción, diferentes dosis, el horario, hay que aumentarlo en tipo progresivo, hay efectos secundarios con interacciones. Entonces hay que poner a cada paciente lo que necesita y hay que tomarlos bien, si no es un desastre. Segundo, pues si hay una lesión en una válvula, pues hay prótesis, se cambia la válvula por otra. Fijaros, Mick Jagger, al día siguiente de colocar una TAVI, ya estaba bailando de nuevo. Pues esto, o un stent, cuando hay una obstrucción coronaria, o un bypass coronario. A veces queda el corazón muy mal y hay una cirugía rara que se llama reconstrucción ventricular, de DOR, se hace en mi hospital. Y las pastillas, tomarlas y tomarlas bien. Pero también hay lo que se llama tratamiento no farmacológico. Y ese que es un tratamiento, pues a veces hay alteraciones del ritmo. ¿Os acordáis que el ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho tienen que ir al unísono? Pues a veces no van. Y uno va antes que el otro. Y eso es un desastre. Es como cuando para bailar un tango hacen falta dos. Y si uno no va acompasado con el otro, pues es un desastre. Pues está la resincronización cardíaca. La resincronización cardíaca lo que hace es que se coloca un electrodo, que es como un marcapasos, pero en vez de estar en un ventrículo, está en los dos ventrículos. Y además también un cable en la aurícula. Entonces, lo que consigue es que cuando hay una alteración, una asincronía entre los dos ventrículos, pues colocando el cable en cada ventrículo, un electrodo y con un marcapasos, que los dos ventrículos estimulen a la vez. Y eso hace que el corazón mejore mucho el rendimiento y más de un 70% de los pacientes que tienen una miocardiopatía con fracción de eyección reducida y un ventrículo dilatado tras la resincronización, más del 70% mejoran la contractilidad. Y además se le coloca también un electrodo en la aurícula izquierda, en la aurícula derecha, para preservar la sincronía aurículo-ventricular. Primero las aurículas y después el ventrículo. Hay muchas arritmias que se puede convivir con ellas, pero el corazón no va bien. Por ejemplo, la fibrilación auricular, que el ritmo auricular va a lo loco, que no tiene un ritmo rítmico. Pues todo esto, cuando el corazón es un órgano tan complejo, digamos que tiene que ir todo bien para que todo funcione bien. Y todo lo demás es ir pues poniendo remedio. Y esto es de las ventajas. A la derecha tenemos lo que se llama un desfibrilador implantable. A veces los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen mucho riesgo de muerte súbita, de morirse súbitamente por una arritmia grave, una fibrilación ventricular, una parada cardíaca. Bueno, pues existe la posibilidad de colocar un desfibrilador implantable, que significa que es como que llevas con un desfibrilador, pero que lo llevas implantable con un marcapasos, y en vez de tener la capacidad de estimular el corazón, que también la tiene la capacidad de detectar que cuando hay una arritmia grave, que es una parada cardíaca, detecta que existe esa arritmia y le da una descarga eléctrica de gran potencia que es capaz de rescatar el corazón. Y esto significa que el paciente ha resucitado con esa acción. Y luego ya tenemos finalmente los tratamientos más complejos. Estos son tratamientos pues muy poco frecuentes, pero cuando un paciente lo necesita y cuando no tiene otra solución y puede beneficiarse de un trasplante o de una asistencia mecánica circulatoria de larga duración, pues el paciente vive. O sea, un trasplante de corazón se utiliza cuando no hay ninguna otra posibilidad y que el paciente tiene insuficiencia cardíaca avanzada, que esto le condena a una mortalidad superior al 50% al año, y si está en situación de, por ejemplo, de shock cardiogénico, la muerte es en horas o días si no se hace algo. Entonces, el trasplante en España empezó en el año 1984, en el mundo fue en el año 69, pero en España yo tuve la suerte de hacer la residencia en la Clínica Puerta de Hierro de Madrid, que en el año 84 había empezado el trasplante cardíaco allí. Yo hice la residencia entre los años 87 y 92. Y eso fue la razón por luego cuando se empezó el programa de trasplante cardíaco en La Coruña, pues yo fui invitada por el doctor Castro Beiras a incorporarme al programa de La Coruña, que había empezado 2 años antes. Y también, para presumir un poco de nuestro programa, diré que es el programa de Galicia, que somos el de los centros de España más activos, porque en este momento, a pesar de haber empezado en el año 91, cuando en España en el año 84 empezamos, nosotros somos el número 11 en cuanto a orden cronológico de empezar el programa, somos el tercer centro en volumen
y estamos cerca de los 1000 trasplantes. Llevamos ahora, yo llegué a La Coruña con 84 trasplantes y ahora tenemos en este momento 900, nos quedan como 20 para los 1000. Y luego, en el año 2014, empezamos el programa de asistencia mecánica circulatoria, que es la utilización de una bomba externa que ayuda al ventrículo izquierdo para bombear la sangre y la extrae del apes del ventrículo izquierdo y la coloca en la arteria aorta. Lo que hace es una ayuda del ventrículo izquierdo, por eso es asistencia circulatoria izquierda. El que veis en la diapositiva en grande a la derecha es el de segunda generación, que era una bomba extracardíaca que estaba casi en el abdomen, mientras que el de la derecha es el que utilizamos en la actualidad de tercera generación y es una posibilidad que permite tanto para los pacientes que están en espera de trasplante y que no llegue el donante, pues mantenerles con vida, porque a veces tarda mucho, a veces tenemos pacientes que han estado más de un año y a veces han fallecido en lista. También a veces cuando hay contraindicaciones que pueden ser reversibles, como que de repente el paciente pues tiene un nódulo en el pulmón que no se sabe si es maligno o no y hay que dar un tiempo, pues a veces para toma de decisiones, lo que se llama puente a la candidatura. Y luego también para pacientes que está contraindicado el trasplante o bien porque tienen, por ejemplo, un antecedente de neoplasia, que con el trasplante y la inmunosupresión necesaria podrían recidivar, pues es una opción que se llama terapia de destino, o también a veces por encima de 70, 72 años, pues se hacen menos trasplantes y para los pacientes de mayor edad, pues también puede ser una terapia que se llama terapia de destino. Entonces, solamente para ilustraros cómo funciona un corazón artificial, es una asistencia del ventrículo izquierdo. Entonces, se coloca en el apes del corazón y ahí está la bomba. Esa es la bomba pegada al corazón y es un flujo centrífugo en el cual extrae la sangre del ventrículo izquierdo, que es el que no bombea, y la envía a la arteria aorta por ese cable. Está conectado por un cable, el driveline o cable de alimentación, a un controlador que sale percutáneo y el paciente lo lleva ahí fuera, bien en un bolsillo o a través de, lo puede colgar. Hay que alimentarlo con energía, entonces bien, o pilas que se cambian cada 16 o 18 horas, o bien conectado al coche, bien conectado a la... ¿Qué necesita el paciente? Anticoagulación, cuidar el cable que sale del cuerpo para que no se infecte y entender, porque es muy sofisticado el aparato y saber las alarmas de si tiene poco líquido, porque aquí como está sacando líquido, pues si el paciente se deshidrata, pues puede hacer succión. Entonces, esto es como va conectado al driveline, veis cómo lleva las pilas, las baterías colgadas en el hombro. El paciente, le enseñamos muy bien al paciente y a la familia cómo tiene que cuidarse, porque una de las cosas importantes es que se infecte el cable de alimentación. Por eso, inicialmente, las curas se hacen en nuestro centro y si el paciente luego, pues todo va bien, ahí va con su bolsita y, bueno, pues le permite hacer una vida bastante normal. A veces también puede conectarse a la corriente eléctrica. Entonces, para deciros lo que se consigue con esto, bueno, pues este es uno de nuestros pacientes. Ahora ya lleva porque se trasplantó en el año 94. Yo vine a La Coruña en el año 93. Yo vine a La Coruña en marzo del 93 y él se trasplantó en noviembre del 93. Entonces decimos que estamos muy unidos. Yo tengo la autorización de él para compartir esta foto. Lo hicimos creo que hace 2 años cuando vino a la consulta. Y este es nuestro primer corazón artificial, que es un paciente y también es accedido a compartir su aventura con los lectores de La Voz de Galicia. Este paciente, Juan Carlos, es de Vimianzo, y en el año 2014 pues tenía un problema gravísimo de corazón, pero tenía una contraindicación porque tenía hipertensión pulmonar. Entonces, en ese momento, pues fue nuestro primer corazón artificial de Galicia. Aquí está la foto cuando era nuestro primer... Entonces, quería presentaros, aparte del equipo, el doctor Cuenca, que es el jefe de cirugía cardíaca, el doctor Soya a la derecha, que es de la unidad de cuidados intensivos, el doctor Barge, que lo conocéis, que es profesor
es vuestro profesor y lo conocéis y todo el mundo está encantado de él, como es una gran vocación docente, anestesistas, la que está detrás es la enfermera, en aquella época coordinadora, y también la otra enfermera, cirujanos cardíacos, anestesia, y el paciente. Estábamos muy nerviosos en aquel momento, eso fue en el año 2014, para ver si todo salía bien. Entonces, bueno, ya para finalizar, porque no quiero... Pues, ¿qué es la insuficiencia cardíaca? Bueno, pues el tratamiento es, primero, prevenirla. Entonces, todo ayuda. La dieta, el ejercicio físico, el tener unos hábitos cardiosaludables, hace que tengamos menos riesgo de que haya arteriosclerosis y que se dañen las arterias coronarias, es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca. Segundo, hay tratamiento farmacológico de varios tipos, dosis diferentes para cada paciente, por eso hay que seguirles mucho, y control de los efectos secundarios. Hay también tratamiento no farmacológico, como el desfibrilador automático implantable para prevenir la muerte súbita, o la resincronización cardíaca para mejorar la eficiencia cardíaca. Luego hay terapias avanzadas de trasplante cardíaco y corazón artificial. Y cada vez hay más oportunidades. Nosotros al paciente le enseñamos mucho y entonces primero le decimos que tiene que saber qué es y cuáles son las causas, porque muchas de ellas son prevenibles y tratables y no es igual un paciente para otro. ¿Qué es lo que funciona mal en cada corazón? Y cada paciente es diferente. Y a veces pueden coexistir una válvula mal, una arritmia mal y luego un infarto, porque el tener una enfermedad del corazón no te previene de las siguientes. Es importante el paciente que tiene insuficiencia cardíaca cuando se descompensa, cuando empieza a retener líquidos, cuando empieza a cansarse más, cuando empieza a tener palpitaciones, porque a lo mejor es que desarrolla una arritmia y hay que ponerle tratamiento para evitar otras complicaciones. Si uno tiene insuficiencia auricular, puede tener una embolia, pues habría que anticoagularle. Entonces, a los pacientes, a todos les enseñamos a detectar precozmente un síntoma de descompensación. Decimos al paciente vivir con la insuficiencia cardíaca, no como si una espada de Damocles, sino entenderla y así, conviviendo con ella, se sabe cuándo uno puede estar atento a algo que haya que cambiar en el tratamiento para prevenir complicaciones. El tratamiento hay que tomarlo bien. Tiene que ser una medicación correcta, a la dosis prescrita y a la hora indicada. No es cuando me levante. O sea, los pacientes no pueden decir, cuando me levante y me acuerdo tomo la medicación. No, hay que tomarla a las horas. Entonces nosotros, de hecho, hemos desarrollado unos maletines, un pastillero multidosis semanal, uno en rojo para los trasplantados y uno en verde para la insuficiencia cardíaca, y cada uno lo lleva, en el que preparan la medicación el domingo por la noche para que toda la semana, a la hora que tengan que le toque, pues tome la medicación correcta y saben que la tomó porque no está en la cajita. Y si está, pues no vaya a ver que lo tomen 2 veces. Y es importante que conozcan los efectos sobre el corazón y efectos secundarios. Por ejemplo, un paciente que se va de vacaciones con el inserso a Tenerife y de repente pues está con 30 pulsaciones y ha tomado dosis tope de beta bloqueantes, pues no tiene que saber y le enseñamos, si bajas de 50, esta pastilla es la que baja las pulsaciones, atento, consulta. Entonces les enseñamos a todos un autocontrol, la tensión arterial, la frecuencia cardíaca y peso. Bueno, Cristina Margosino, que compartimos pacientes, sabe lo de nuestra libreta, que la traen todos bien tomada. Y luego, sobre todo, evitar cualquier daño adicional al corazón, y esto es lo que significa cuidarse. Siempre el ejercicio físico, dieta cardiosaludable, y que con eso todo, pues, saber que para la insuficiencia cardíaca es algo prevenible y evitable, cualquier enfermedad la puede producir, que hay estadios evolutivos, factores de riesgo, todo lo que controlemos se hace que se evite el primer daño del corazón. Cuando hay una cardiopatía, tratarla con lo que sea, y luego cuando hay insuficiencia cardíaca, tratarla también con los fármacos, los marcapasos, el desfibrilador, los síntomas de descompensación y sobre todo que el diagnóstico precoz y el tratamiento correcto permiten vivir más y mejor. Por eso decimos siempre vivir con la insuficiencia cardíaca, que se puede llevar una vida muy digna y muy feliz. Ahí depende el autocuidado del paciente y de la familia. Por eso uno de nuestros objetivos es enseñarles mucho. Hay una página web que es de la herfelemates.org. España, esta la hicimos en la Sociedad Europea de Insuficiencia Cardíaca y España fue el tercer país en el que se tradujo. Yo en aquella época estaba en la Junta Directiva y por eso fuimos el tercer país. Cuando uno entra, sale todo en español. Hola Ana, estoy aquí para saludarte, y es porque Anna Stromberg, la enfermera pionera de la insuficiencia cardíaca de Suecia, fue la que la diseñó. Entonces a todos los pacientes en todos los informes va esta página, y también ahora pues, hay unas guías clínicas específicas para pacientes de la Sociedad Europea de Cardiología y que ya en España desde el año 2023 se tradujeron
para español, y es una guía que da no simplifica, porque a veces hay que día que se dice tomar poca sal y ejercicio. No es así, hay que saber un poquito más. Y esta guía está pensada para que el paciente tenga más información sobre la insuficiencia cardíaca. Y muchas gracias por vuestra atención.